Y Entonces, la Biblia tampoco dice ni siquiera si cada uno le dio uno, si fueron tres o sea, no dice nada. O sea, no dice que fueron sabios y lo que le entregaron, pero no se sabe si uno le entregó dos cosas, el otro una o qué. La verdad es que sí, no sé. De repente eran 3 regalos, pero era mucha gente. es, Sí, exactamente. Y otra cosa, ¿por qué dice 3 reyes magos? También dicen acá en la tradición, 3 reyes magos, dice. No entiendes. Dicen 3 reyes magos, pero realmente si Acá usted para lee, Panamá, no sé si. si lee las diferentes versiones, solamente la Reina Valera dice mago. Las otras versiones dicen sabio, o sea, eran personas estudiosas de la astrología, no eran magos que hacían magia, Eran que sacaban astrónomos. conejos. No eran esos magos, sino eran personas que estudiaban la astrología. Entonces, lo que sí se sabe es que por la historia y de ese momento, y por eso es importante la exégesis y los estudios culturales e históricos, es que las personas en esos tiempos no viajaban, no solían viajar solas, y mucho menos cuando andaban con riquezas, sino que viajaban en un grupo. En un grupo eran varias personas para protegerse, por si los atacaban, tenían defenderse. Entonces era muy probable que eso haya sido toda una delegación de personas, de sabios, que vinieron incluso quizás hasta vinieron con dientes, porque eran personas pudientes. Entonces es muy probable que también llevaban siervos en esa trayectoria. Entonces vinieron muchas personas en esa caravana que se trasladaron, así que es lo más probable, pero no se sabe el número. Entonces, y otro de los errores también que se comete en esta representación navideña o del nacimiento de Jesús es que nosotros asumimos que María dio a luz y dando a luz llegaron los Reyes Magos o los sabios. Y usted ve en las obras de Navidad cómo se presenta en el pesebre José, María, el niño Jesús, y se presenta el burrito ahí en el establo, y se presentan los 3 sabios entregando los regalos al niño recién nacido. ¿Los ha visto así en las obras de Navidad? Bueno, acá en Panamá a los 7 días. Los 6 días. A los 6 días. Los Reyes. Día Reyes. Bueno. Es más, Felipe, Sí, la tradición, ¿verdad? Pone tanto a los pastores como a los sabios en el pesebre. ¿Ve? Entonces, los cristianos, nosotros los cristianos, caemos, ¿verdad? Caemos en esa complacencia o esa falla, ¿ve? De un momento del año, ¿ve? Caer, ¿ve? También en la tradición, con el árbol, si es celeste o verde o gris o rojo, ¿verdad? Y también esa tradición. Entonces, eso hay que cortarlo. Por eso Jesús dice, escudriñan la escritura. Por eso estamos estudiando hermenéutica, para aprender a ser intérpretes serios y no dejarnos guiar por, no irnos con la primera bola que nos lanza. Felipe, entonces, una pregunta. Sí. ¿No será que todo esto, ¿no? Utilizando ese ejemplo que acabamos de ver, que lo vemos como un error que nosotros hemos asumido, ¿no será esto también algo como que ha resaltado de la interpretación? Porque en la guía parece de que uno de los aspectos de la interpretación es la imaginación que tiene el intérprete. Entonces, si los que por años empezaron a interpretar y a regar el mensaje de esa forma, lo podemos decir como dijo el hermano Luis, que dijeron, ellos se imaginaron, o sea, entregaron 3 tipos de regalos, eran 3 los que fueron a entregarle, pero vemos también que
que es lo que tú estás diciendo, añades un poco más de información de lectura y que dices que por cultura de ese entonces no viajaban solos. Ahora, al punto que voy, la imaginación entonces, ¿qué tanto nos ayuda o qué tanto nos desfavorece al momento de interpretar? Bueno, la imaginación nos ayuda, indiscutiblemente me ayuda. Lo que pasa es que la imaginación no puede inventar cosas que no son, sencillamente por darte el gusto de imaginarte algo, ¿entiendes? Porque si no entramos en un terreno especulativo peligroso. Y eso también a veces es una de las técnicas que usan muchos predicadores, y usted ve que empiezan, te leen un texto bíblico y cuando empiezan a predicar, te le empiezan a poner tantas cosas que usted dice, pero eso pasó. Y te empiezan a hacer un diálogo entre una persona y otra. Y hay que entender que hay técnicas retóricas. En la predicación, en la homilética, uno usa técnicas retóricas para aludir, levantar emociones, para identificar más al auditorio con la historia, y la narrativa tiene que ser interesante y está bien, pero hay una línea muy fina en poner cosas que no dan, o dejarlas de una forma, no hacer bien la diferencia en cuando tú estás especulando o cuando la Biblia lo dice. Y eso es un peligro que a veces se toma. Te pones a especular y dejaste a la gente pensando que realmente la Biblia lo decía. Y realmente no decía la Biblia, sino que es como un ejemplo de, bueno, vamos a suponer, vamos a tratar de entender cómo se sentía esa persona. Y ahí te hace falta imaginación. ¿Me entiendes? Para que Felipe, tú puedas, sí. no, disculpa, no sé si vas a terminar una frase ahí. No, está bien. Ok, sí, hablando de eso que estamos aquí discutiendo, pues como usted decía, y también igual en un momento dado, pues alguien me enseñó justamente lo que usted está enseñando, o sea, hay que leer el versículo y tal cual el versículo lo dice, eso es. Usted dijo antes algo, hablando de la iluminación, que la iluminación es cuando Dios ilumina del papel al corazón. También hablaste del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno lee algo, lo que sea que uno lea, no estamos hablando de la Biblia, pero cuando lees un cuento, cuando lees una novela, lo que sea, pues tu cerebro va imaginando o trayendo imágenes para no tener esa parte subjetiva, trayendo a imágenes lo que tú vas leyendo. Si estás leyendo por una calle, por un carro, eso pues te viene, ¿verdad? De una vez al cerebro. Pero te está viendo al cerebro, vamos a decir, imágenes, imaginación de lo que estás leyendo tal cual lo estás leyendo, que sería igual que la Biblia, o sea, tal cual estás leyendo es lo que nos debe venir, porque ya en cuanto a iluminación, interpretación, entonces, como bien decías, ¿no? Al principio, solo los que han nacido nuevos en Cristo y todo eso serían los que tendrían esa interpretación real de lo que es la palabra, porque ahí es donde si nos comenzamos a imaginar y hacer cosas que no están, como bien decías, y yo me voy acá pues al plano un poquito mental, es donde a veces pues podemos caer en, en estos tipos, a veces hasta que se habla de trastorno y de otras cosas, porque ya se está básicamente inventando y interpretando en la base humana o mezclando entre las situaciones, experiencias y un sinnúmero de cosas, y vamos a hacer un sancocho, hay un sancocho acá, no sé si allá comprendes que es un sancocho, una Sí. una Guacho. revoltura ahí, pues. Guacho, pues. Ajá, y que puede ser muy a lo entre humano, equivocado, o puede irse hasta un nivel mucho más allá de fuera de que quedaríamos fuera de la realidad terrenal, aquí tierra, y fuera de la realidad bíblica, y eso es muy peligroso. Ahora, esto hay que también recordar que, bueno, por un lado, la Biblia, ella misma tiene su propia interpretación. Entonces, y cuando uno lee un versículo,
hay que considerar no solamente los aspectos culturales, sino también el contexto, porque mucho de las cosas que vemos en la Biblia están dirigidas a un grupo o en particular, una iglesia, una persona. Y por ejemplo, hay un pasaje que la gente utiliza mucho que es Juan 10, donde habla de que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y todos lo interpretan como que es Satanás allí. Es una interpretación que se hace, pero realmente cuando Jesús dice eso, se está refiriendo a los fariseos en el contexto de ese pasaje. Se está refiriendo es a los fariseos. Pero nosotros le damos una extensión de que, bueno, se refiere a Satanás, que, bueno, Satanás también viene a robar, pero realmente en su interpretación original, él se está refiriendo a estos fariseos que vienen a robar, matar y destruir con su doble moral, con su falsa religiosidad, etcétera. Entonces, regresando un poco a la pregunta de Henry y resumiendo lo que Isel nos compartía, Henry, desde luego que uno tiene que usar la imaginación y es imposible que nosotros podamos leer la Biblia si no nos imaginamos lo que estamos leyendo. Y Isel lo explicaba muy bien, las imágenes te van viniendo. Tú estás leyendo una historia bíblica y te van viniendo imágenes, y son imágenes pero son imágenes modernas, porque son imágenes que tú has visto en tu vida moderna, ya sea a través de una película, a través de una experiencia. Si tú ves un león, no sé qué más, y te estás representando a Daniel, tú estás trasladando un león moderno, un león de ahora, lo estás para poder entender qué estaba viendo Daniel en ese momento, con qué fue con lo que se fajó Sansón. Estás haciendo un traslado de toda toda tu memoria fotográfica que has aprendido y que has visto en toda tu vida, para poder, te estás imaginando. Lo que sí tienes que tratar es que estés imaginándote dentro de lo que estés leyendo y no que sigas imaginándote cosas que no has leído. ¿Entiendes? Entonces ahí en un terreno especulativo donde se pasas la línea y donde ya tú no vas a saber qué estaba en la Biblia y qué realmente no estaba. Y vas a dar un producto elaborado de esa interpretación donde le pusiste de lo que había en la Biblia y le pusiste de lo tuyo. ¿Entiendes? Sí, te entiendo perfectamente ese caso. Pero, ¿cómo te...? O sea, está mal como quien dice no afirmar, sino porque he escuchado, incluso yo cuando he tenido la oportunidad de predicar, yo puedo decir, supongamos, o sea, para como amplificar o como para abrirle la mente, o poner también a las personas a imaginarse, pero no estoy diciendo en ningún momento que lo estoy afirmando que es así. ¿Está mal hacer eso? Pregunto. Todo depende. Tienes que haber hecho un exégesis primero correcto, o sea, de forma correcta para tú llevar a tu auditorio a esa imaginación. Por ejemplo, si tú vas a llevar a tu auditorio a imaginarse algo, tú tienes que estar seguro haber hecho un estudio histórico, cultural, de cómo pasaban las cosas en ese momento, para que tú luego de haber entendido la mentalidad de las personas en ese momento, la cultura en ese momento, cómo pasaban entonces tú tratas de hacerle imaginar a las personas en este tiempo con esos elementos de cultura antigua, tú se los tratas de traspolar y le dices, vamos a imaginar cómo se sentía esta mujer que había sido sorprendida en adulterio. Porque ¿qué pasa? Hay una distancia muy grande de una persona en adulterio en este tiempo a una persona en adulterio en aquel tiempo. En aquel tiempo era una cuestión moral mucho más seria y también religiosa. ¿Me entiendes? Que te podía costar también la vida. Entonces, una persona ve el adulterio en este tiempo, lo ve de manera diferente. Quizás a algunos les dé un poco pena, a otros no le importe nada. ¿Qué me importa a mí? Yo hago lo que quiero con mi vida y no pase nada. Pero en aquel momento no era así. Entonces tú, con la exégesis que has hecho,
cultural, histórica y religiosa de ese momento, tú dices, vamos a imaginarnos. Entonces tú haces una traspolación, pero tú tienes que llevar a ese auditorio a imaginarse cosas que ya tú previamente has comprobado culturalmente, históricamente, que es así, para que no los lleves a un escenario inventado, sino realmente un escenario que ya tú inventaste. ¿Me estás entendiendo? Sí, te comprendo y podríamos, a lo que voy a ejemplificar es esto, volviendo al punto del texto que leímos, los tres magos. Un dato importante es lo que tú dijiste. Culturalmente no se acostumbraba la gente a viajar sola y menos cuando llevaba regalos, ¿correcto? Exactamente, cuando llevaba riquezas. Riqueza, nos das ese dato. La Biblia nos da otro dato y nos dice de que eran varios. No dice que era uno, ni que eran dos, ni que eran tres, eran varios. Ok, podemos armar un panorama y decir de que fue una comisión, pero que realmente podríamos decir que los que realmente entregaron los regalos fueron tres. ¿Y de dónde salen esos tres? De los tres regalos que evidencia la Biblia que se entregaron, pero que no sabemos si había más, más. Realmente tampoco podemos decir que fueron tres los que entregaron los regalos. Eso también es una suposición. Porque no lo dice. Una mal posición. No sabemos si eran varias cajas, de incienso y fueron varias personas los que llevaron varias cajas de incienso. Hermano Felipe. Una suposición de la Iglesia Católica, porque ellos fueron que inventaron eso, que fueron tres reyes magos y que eran por los regalos. Hermano, imagínense, yo sé que las iglesias evangélicas también están pensando que son tres, como estábamos nosotros, que son tres. Imagínense que suba el hermano, como dice el hermano Henry, hermano, venía una delegación, hágase como de 12. Se van a quedar pensando una delegación, porque se van a chocar, porque la mente de ellos está conectada a tres. Y por eso tiene que mandarlos a leer. Tiene que leer las escrituras y para eso está el maestro, para eso está el pastor, para decirle, bueno, vamos a leer qué le dice la escritura. Y usted lee la escritura y dice, bueno, lo que sí sabemos es que eran más de uno. Ahora, usted puede aportar información histórica y decir que en esos tiempos las caravanas, se viajaba en caravana, además de que estaban trasladando regalos por una cuestión de seguridad. Eran personas pudientes. Fíjense que eran personas pudientes, no eran cualquier tipo de personas. Es muy probable que tuvieran también personas a su servicio. Entonces, lo que sí sabemos es que eran más de uno, pero la Biblia no dice cuántos. La Biblia no dice cuántos y ese error hay que corregirlo. Y no pasa nada, hay que corregirlo aunque duela. Mano Felipe, otra pregunta. Sí. Hay otro tema en Panamá y bueno, creo que a nivel sobre la aguja. No sé si allá también sobre la aguja, que es más fácil que un camello pase por el hueso de una aguja que un rico reino de los cielos. El ojo de la aguja. Ya. Ajá. Ese tema. Aguja de coser. Ese tema quizás lo resuelvas. Tema quizás resuelvas muy fácil si lees ese texto en varias versiones. Te vas a encontrar algunas versiones que no te van a traducir aguja y que te van a traspolar el significado de lo que quiso decir Jesús a un tiempo moderno. Y es que en ese tiempo se le decía aguja, quizás como ya muchos de ustedes saben, a esa puerta pequeña que daba en las ciudades, en las grandes ciudades, se cerraban las puertas principales llegado un horario de la noche para que no entraran ladrones, para que no entraran personas, se cerraban como seguridad esas puertas, pero se quedaba una puerta pequeña porque siempre había alguien que llegaba tarde del campo, siempre había algún atrasado que llegaba tarde a la clase, entonces siempre se le dejaba había una pequeña puerta para entrar. Entonces si tú llegabas de lejos y andabas con un camello, o te quedabas afuera con el camello, o tratabas de pasar con el camello a ver cómo lo pasaba, o entrabas y dejabas el camello afuera. Entonces, arrodillar un camello para pasar por un espacio tan pequeño, así apretado, era bien difícil, pero no imposible.
Ojo que no era Amén. imposible. Ahora imagínese por una aguja de coser, mete un camello por ahí. No, la Y la aguja en traducción un panameña. pajar. La aguja Es un en un monte, un cueada. pajar, tirarla. Entonces, por eso es importante que usted va a ver como a medida que vamos estudiando algunos principios de interpretación, estos ejemplos, ¿ves? Son muy buenos para darnos cuenta de errores que cometemos o cómo la interpretación bíblica nos ayuda realmente a entender pasajes que Felipe, no hubiésemos entendido si no. Felipe, ¿y cómo, hermano, cómo llegamos entonces? Porque ahora me pone a pensar bastante, ¿no? De que Piense. como predicador tengo que tener sumo cuidado con qué, con lo que voy a decir, con lo que voy a dar por entendido que es lo que quiere decir la Biblia como tal. Porque yo he escuchado otra, con respecto a lo que acaba de decir el hermano Viterbo, de esa entrada. Escuché por allí que le preguntaron a un judío ortodoxo y dice, que él mismo dijo, ustedes los gentiles interpretan mal las escrituras. Nunca existe aquí en Jerusalén esa entrada. Nunca ha existido esa entrada. Y lo que ese judío ortodoxo dice es que los escribas tradujeron mal o escribieron mal lo que quiso decir Jesús, que Jesús no quiso decir camello, sino Camilo, algo así, que significaba era hilo, pero no un hilo normal, sino un hilo, el hilo con el que se hacen las cuerdas con los que se atan los barcos, esas cuerdas. Entonces yo digo, Camilo. sí, Camilo. Pero entonces yo digo, ahora con todo esto, escuchamos varios comentarios, porque son comentarios y todo. Ahora, ¿a dónde llegamos? Como tú dijiste, es necesario ir a un segundo, un tercero para buscar el desempate. ¿Cómo hacemos allí? Bueno, hermano, yo voy a agarrar un camello y lo voy a ver si lo paso por una aguja de coser panameña. Algo tiene que salir de ahí. No. Pero eso no es Lo que muele, dice. usted lo muele y lo trata de pasar. Henry, mira, esto de la interpretación no es tan fácil. No es tan fácil. Nos vamos a encontrar grandes teólogos y grandes biblistas con grandes desacuerdos. Fíjense que aún nosotros llegando a, supongamos que llegamos a ser unos especialistas y nos llegamos a ser unos biblistas y dominamos los idiomas y todas esas cosas. Aún así, vamos a tener diferencias y vamos a tener diferentes criterios con otros que han corrido la misma carrera de nosotros. ¿Qué te quiero decir con eso? Que siempre van a haber temas en desacuerdo. Siempre van a haber temas en desacuerdo, sobre todo que la cultura también tiene su forma de interpretar y cada biblista aún así va a interpretar esas fuentes extrabíblicas, que es lo que conocemos como la historia o como la cultura de esos tiempos, que en la Biblia se ve, pero en otras fuentes se explica a veces mucho mejor. Cada uno de nosotros también tenemos una forma de interpretar esa cultura. Entonces, aún así vamos a tener diferentes formas de interpretar. Lo otro que sucede también, si te das cuenta, es que muchas versiones bíblicas traducen palabras diferentes. ¿Por qué traducen palabras diferentes? Y eso lo vamos a ver hoy en la primera forma de interpretar, que es interpretar literal y gramaticalmente. Porque muchas veces una palabra, ya sea en el griego o en el hebreo, tenía un significado, una gran variedad de significados. Cuando usted va a un diccionario, puede tener 6, 10, 12, 14, 20 significados, porque esos idiomas griegos y tenían muy pocas palabras, de hecho muchísimas menos que las palabras que tenemos en español y en inglés. Entonces, ¿qué sucede? Que con una palabra, muchas veces usaban la misma palabra en diferentes situaciones, pero esa palabra tenía un significado diferente en cada una de esas situaciones. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando llega un biblista en este tiempo y va al texto bíblico
y va a traducir una palabra, usted te vas a dar cuenta que de la manera usó mago, pero el de la NBI usó sabio. ¿Te das cuenta? Se llenaron bien por sabio y no por mago. Entonces, vas a ver palabras que a veces no implican interpretaciones tan diferentes, pero hay veces que hay palabras que, wow, tienen una gran distancia de interpretación entre lo que traduce una Biblia y lo que traduce otra. Entonces, y al final son dos biblistas, son dos personas que dominan los idiomas y no están de acuerdo. Uno pensó que era más adecuado poner este término. ¿Por qué? Porque él hizo un estudio de esa palabra y vio que ese autor generalmente cuando es esa palabra en otros textos, en otras cartas paralelas, otros escritos del mismo autor, casi siempre lo usaba con ese significado, o porque la palabra contestante en el contexto en el que se encontraba más bien tenía que ver con eso y puso esa palabra. Y ese equipo de biblistas sencillamente optó por esa palabra y el otro equipo optó por otra. Entonces, aún así, aún así, van a haber diferentes criterios en la interpretación a veces. Entonces, nosotros tenemos que ser flexibles para temas que no son importantes. Hay temas que no son cardinales en la fe, que no son definitorios en la salvación. Nosotros lo disfrutamos sencillamente. Mira, el hecho de que hayan sido 3 magos, hayan sido 18, realmente a mí no me importa mucho cuántos fueron. ¿Me entiendes? Eso, yo me divierto y eso se ilustra para aprender. Y si eran así, si eran rubios, si eran morenos, o si era uno negrito, como decía, eso a mí no me importa cómo eran. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no es un tema que define, no es un tema que define mi salvación. ¿Entiendes? Entonces, yo me pondría un poco más serio si tiene que ver con los principios importantes del Evangelio, lo que es la salvación, lo que es la doctrina del pecado, lo que es la doctrina del arrepentimiento, de la fe, de la gracia, la misericordia. Entonces, esos temas son más importantes, pero uno tiene que sencillamente dar un poco más libertad para esa diferencia a veces de criterio en temas que no son importantes. ¿Entiendes? Pero sí nos vamos a encontrar esa diferencia de criterio. Y a veces también tiene que ver por las fuentes de escritos originales que se están guiando unos y otros. Aunque los escritos han sido transcritos, tenemos variedad de escritos. Hay copias que datan de una fecha y hay copias que datan de otra. Y lo que tenemos realmente son copias de copias de copias de copias. Que se ha mantenido la fidelidad, es cierto, Dios se ha encargado de eso, pero tenemos que reconocer que el hombre también ha tenido su participación y hay veces que se han cambiado palabras en las copias. Cuando estaba dictando, vamos a suponer que esta carta la querían mandar para tantos pueblos, trataban a los escribas, se dictaba, entonces a lo mejor la carta que iba para Galacia o la que iba para Efesios o la cosa para otro lugar, el escriba, escuchen, el escriba sabía que en ese lugar la palabra que estaba diciendo el orador entendía de esa manera. El escriba entendía lo que quiso decir y entonces se tomaba la atribución de cambiar la palabra para que en ese lugar entendieran lo que quiso decir el que estaba hablando. El que mandaba la carta. Entonces hacía un cambio de palabra. Entonces ya tenemos 2 manuscritos con palabras diferentes. Sin embargo, este manuscrito, el mensaje fue original. ¿Por qué? Porque al pueblo donde llegó esa carta, ese manuscrito, entendieron realmente lo que quiso decir esa persona. Porque esa palabra en ese momento, por ejemplo, aquí en Cuba, en la parte de Occidente, la chancleta, ¿sabes lo que es la chancleta? La chancleta. Lo que se pone uno con los pies. Sí, que cuando sale del baño para estar en casa. Chancleta, acá también. Ok. En la parte oriente del país se usa más bien cutara. La palabra cutara. Eso aquí en Occidente suena raro, suena guajiro.
Cutara, ¿qué es eso? Tú eres de Oriente, tú eres... Entonces, a veces gente no sabe ni lo que cosa es. Entonces, Cutarra. Acá es Cutarra, cutarra. bueno, acá en cutara. Panamá, pero es de cuero. Bueno, La no le estoy chancleta diciendo guajiro ni nada de eso, le estoy diciendo cómo ven la gente de aquí a esa palabra de Oriente. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces los escritores, por ejemplo, si estaban hablando, iban a hacer una carta, estaban copiando para Oriente, entonces y se mencionaba chancleta, no, porque un par de chancletas, le decían, no, un par de cutara, cambiaban la palabra porque ellos sabían que allá lo que significa chancleta, cutara, entonces ponían cutara. Entonces salía un manuscrito que tenía ya una palabra diferente, pero realmente el significado era el mismo. Entonces, esas palabras, a veces los biblistas tienen fuentes que difieren en un tanto, un pelín, y por eso es que se ven esa variedad, y además de a la hora de escoger el significado de la palabra, ahí hay una parte que pone el biblista. O sea, el equipo de traducción pone su parte. ¿Por qué? Porque al final, ante una gama de significados, él tiene que decidirse por una palabra. Él tiene que decir por una palabra. ¿Pongo mago o pongo sabio? ¿Qué pongo? ¿Qué palabra pongo? O astrólogo. O astrólogo. ¿Qué palabra pongo? ¿Mago, astrólogo o sabio? Porque si pongo mago, hoy en día, usted pone la palabra mago, en este momento, la palabra que me viene a la mente es alguien que hace magia. Mago es eso. En el español, alguien que hace magia. ¿Me entiendes? Y entonces, eso es lo que yo entiendo. Pero si pongo sabio, otra cosa, ya es un estudioso. Entonces, para que se den cuenta que ahí hay un tanto puesto del equipo de traducción. Y te puedes encontrar a ese judío o a algún biblista que tenga su punto de vista diferente debido a la crítica textual de ese texto, porque cree que hubo una omisión en el manuscrito, como también hay casos de añadiduras en el manuscrito, hay casos de omisiones en el manuscrito, o hay errores a veces, algunos errores de copia en algunos casos. Por eso les decía al principio, como uno de los principios importantes que nosotros tenemos de que la Biblia es una unidad, pero que es inerrable, en lo concerniente a nuestra salvación. Lo importante que Dios quería, el mensaje que Dios quería que se transmitiera y que se preservara por todos los tiempos, ese mensaje ha llegado a estos tiempos fiel, verdadero y sin errores. No sé si esto ayuda en cierto sentido, Henry, a esa polémica. No, sí, está. Yo entiendo. No hay que darle no hay que enfrascarse tanto como tú lo dijiste, en algunos temas que no son relevantes al momento de lo que nos concierne y nos presenta el Evangelio, que es la salvación como tal. Eso es como quien dice cultura general. Pero Melchor no era venezolano, ¿ya te diste cuenta? No, Sí, era panameño. sí. Bueno, vamos a continuar para terminar con este puntico, y vamos a coger 5 minutos para... Sí, iba a decir algo, iba a comentar algo. Es cierto lo que usted dice, hermano Felipe, hacer mensajes, la palabra no es fácil. Esto conlleva una preparación. Cuando hablaste del aspecto cultural, hay que dominar muchas cosas para poder uno llevar el mensaje, para interpretar el mensaje, a ver si realmente 4, 5, 6, 7, la multitud llegan a llevarse, a proyectar lo que uno quiere, porque si uno quiere, porque cada vez que tú te metes realmente aprendes algo nuevo, y una palabrita ya te lleva a llevarte a otro estudio, a otra situación, y que al final tienes que elegir. Y yo creo que la que hay Elías y el Espíritu Santo, hombre, muchacho, hazte por aquí, pues como vas por acá, vas perdido. Entonces, me agradó esa parte. Yo digo mi ética, y cada vez que íbamos a esto, siempre llegábamos a este aspecto.
de que nunca se coordinaban las cosas, porque todo lleva, siempre se conlleva algo diferente que es para bien, porque uno va aprendiendo más. Uno piensa que hasta aquí llegó, no. Esto es algo impresionante. Cada momento, cada tiempo que uno le dedica a esto, aprende cada día más. Y me gustó esa parte, Felipe. Gracias, Luis. Entonces, para terminar este primer nivel de lectura, que es una lectura básica o devocional, siempre debemos tener la práctica, como es espiritual, lo que estamos haciendo, y no es sencillamente, no es un libro de matemática, no es un libro de literatura universal, no es un libro de biología, y como es una práctica espiritual, nosotros debemos tener el cuidado de comenzar con oración para que el Santo guíe y nos revele esa palabra nueva que necesitamos para ese día en particular. Vamos a comenzar. Y bueno, no nos vamos a demorar mucho en esta segunda parte para no, o sea, no terminar tan tarde. En el segundo y tercer nivel de lectura que el libro aborda, se hablan diferentes herramientas o formas o procesos o pasos que podemos usar para tener una interpretación, llegar a una interpretación lo más correcta posible de lo que estamos leyendo. Entonces yo les he resumido en estos 5 principios que vamos a compartir hoy y mañana, que son herramientas para interpretar. Hoy vamos a ver, en esta segunda parte vamos a ver lo que es la interpretación literal y gramatical. Y mañana, Dios mediante, vamos a ver las otras 4 formas, 4 herramientas, que es la interpretación teniendo en contexto, como ya alguno de ustedes mencionó, interpretación según el género literario, lo que son las profecías, lo que son los salmos, lo que son las parábolas, que son géneros literarios diferentes y que tienen su forma de interpretar. La interpretación según, teniendo en cuenta el mundo histórico y el trasfondo cultural, la interpretación teológica, teniendo en cuenta la teología global de la Biblia, que hay que tenerla también a la hora de interpretar, porque la Biblia, como volvemos a los lineamientos de un inicio, la Biblia es una unidad. Entonces, por lo tanto, la teología que nosotros interpretemos, los principios que nosotros interpretemos en un libro en particular, tienen que sonar, tienen que armonizar con toda la orquesta, con todo el sonido, con toda la enseñanza general de la Escritura. Entonces vamos a comenzar sin más con esta primera regla: interpretación literal y gramatical. Uno de los principios más importantes que debemos tener en cuenta es que debemos optar siempre, en primera instancia, por el significado plano y directo del texto de la Biblia y no por segundas y superelaboradas interpretaciones. Es decir, interprete literal siempre, a menos que el significado directo contradiga otras partes de las Escrituras. Y esto nos va a evitar de grandes errores. ¿Qué quiere decir? La Biblia dice lo que dice. Mire qué sencillo. Ahí dice qué cosa, lo que dice. Y no caer en el error de en primera instancia de querer decir, bueno, lo que pasa, lo que quiso decir, lo que significa. No. En primera instancia usted siempre va a optar por un primer significado plano y literal. A no ser que esa lectura o ese texto que usted esté leyendo esté en contradicción con otras partes de las Escrituras. Entonces, si está en contradicción con otras partes de las Escrituras, evidentemente, hay que estudiar un poco más y ver qué es lo que quiso decir el escritor. O aplicar las otras reglas también que tienen que ver con qué género estamos leyendo.
estamos leyendo poesía, estamos leyendo profecía, ¿debo yo interpretar literalmente esto? ¿O realmente debo interpretar esto de otra forma, teniendo en cuenta la cultura? Pero a menos que no haya contradicción, siempre uno debe optar por el significado directo, el significado plano, directo de lo que dice, para no caer en esas elaboraciones que muchas veces yo he visto, y seguro que usted ha visto, predicadores que a la hora de predicar están haciendo una historia, usted ve que le empiezan a poner significado a todo, a la ramita, y entonces el animalito que pasó por ahí, y el camello, y eso significa, y usted se ve que empiezan a poner tantos tipos y antitipos, y que de dónde sacó eso, Dios mío, de dónde sacó eso ese hombre, ilumíname para ver si yo veo eso que él vio, ¿entiende? Entonces, y son errores, y se comete mucho en la Biblia, a veces se comete también, como vamos adelante, en las parábolas, que en las parábolas tratan de buscarle significado a todo lo que dice la parábola, a todo lo que es parábola, cada palabra, cada personaje de la parábola, cuando realmente la parábola tiene un mensaje. Es una historia que sale debido a un suceso, a una situación que se formó, que tiene una enseñanza, un desenlace, y no podemos caer en ese error de tratar de darle, y nosotros nos descubrimos dándole significado a todo, a la piedrita, al piececito, al personaje A, personaje B, personaje C, personaje D, hacemos toda una tesis, cuando realmente quien contó la parábola ni siquiera tenía pensado todos esos significados. Entonces, vamos a partir de aquí de una interpretación literal en primera instancia, pero no nos vamos a quedar ahí, porque si esta interpretación evidentemente entra en contradicción con otras partes de las escrituras, nosotros vamos a seguir elevando el nivel y vamos a ver contextualmente, vamos a ver culturalmente, históricamente, hasta que hallemos completamente la correlación de estos versos. Vamos a ver el estudio de las palabras. En la Biblia hay una serie de términos que son cardinales, que son sumamente importantes que nosotros como estudiantes de la Biblia los estudiemos. Incluso se puede hacer un estudio individual de las palabras. Estas palabras son como carne, alma, corazón, temor, fe, entendimiento, insensato, luz, tiniebla, justo, injusto, salvación, gracia, bueno y malo. Son palabras muy importantes y que tienen mucho peso teológico en la Biblia. Y que una vez que usted asimile ese significado o esa gama de significado, le va a ser mucho más fácil a la hora de estudiar pasajes, porque ya tiene algo incorporado que le ayuda, ¿me entiende? Ya usted carne, como mismo nosotros leemos carne, quizás en nuestro tiempo, ya la carne no es la carne. La carne ya no es la carne que nos comemos, sino que se está hablando de esa condición pecadora del ser humano, que lo lleva a pecar, que lo seduce a pecar. Y así, ese es un estudio que a usted le va a servir si usted de antemano se prepara en todas estas palabras, porque estas palabras se las va a encontrar muchísimo en la Biblia. Mucho en la Biblia, y les va a ayudar que ya de antemano usted tenga un estudio previo de eso. Ahora vamos a algunos lineamientos para la interpretación de estas palabras. Por ejemplo, observar frases, palabras, frases, expresiones que se unen a las primeras. Miren lo que dice Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Si usted lee en primera instancia y dice muerto, bueno, muerto es alguien que muerto, se murió. Pero muchas veces en la misma frase, en el mismo versículo, explica el significado de la palabra. Ahí mismitico cuando sigue leyendo dice en vuestros delitos y pecados. Entonces usted se da cuenta que no tiene un significado literal en ese caso, sino que tiene un significado espiritual. Esa palabra muertos en su pecado está dando una condición espiritual. Entonces, muchas veces en la misma expresión, en la misma frase,
está el significado de la palabra. ¿Qué fue lo que quiso decir el escritor cuando usó la palabra esa? O cuando Jesús dijo, por ejemplo, vosotros sois la sal de la tierra, o vosotros sois la luz del mundo. Usted tiene que saber que está usando una figura del lenguaje, que no está hablando en ese caso literalmente. Y lo explica posteriormente en el mismo lenguaje. Por eso es que en el contexto inmediato muchas veces el autor o el escritor explica lo que quiso decir al usar esa frase. Ahí mismo dice, porque la sal pierde, o si así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces dice, ya entiendo lo que quiere decir Jesús con que yo soy la luz del mundo, es que tiene con mis acciones, tiene que ver con mi testimonio, tiene que ver con mi forma de actuar. Y no es que yo soy una linterna, ¿me entiendes? No quiso decir que yo soy una linterna, ni que yo soy un jabita de sal, sino que se está refiriendo a mis acciones. Ya lo entiendo. Entonces, muchas veces en la explicación de las mismas palabras estás en el mismo, ahí a continuación está la misma explicación. O analizar los paralelismos. Esto es algo que se usa mucho en Proverbios y en los Salmos, en los libros poéticos, que en el mismo versículo, a veces en el versículo siguiente, es lo mismo de otra forma. O sea, una repetición, una reiteración del mismo pensamiento, pero te lo dice de otra forma. Y eso se usa mucho en la poesía. O también se usa de forma contraria, la idea contraria, para que veas el contraste. El justo prosperará y el injusto será aniquilado. Un ejemplo, es lo mismo. Es lo mismo lo que te está poniendo el contraste en los dos sentidos. Ahora, también es útil comparar cómo esta palabra que nosotros nos encontramos en el pasaje que estamos leyendo se usa en niveles de contexto de la Biblia. Por ejemplo, cómo se usa esta palabra en otros pasajes del mismo libro de la Biblia. Si nosotros estamos estudiando, por ejemplo, la palabra carne, o cómo usa Pablo o el escritor que esté esa palabra en el mismo libro, en otros capítulos, cómo lo usa en otros libros escritos mismo escritor. Por ejemplo, usted sabe que Pablo escribió, se le atribuyen 13 cartas, o Juan escribió el Evangelio de Juan, pero también escribió la carta de Juan o escribió el Apocalipsis. Entonces, ¿cómo este escritor usa esa palabra en otros libros? ¿Cómo lo usa cómo esta palabra se usa en total en el Nuevo Testamento o en sentido general? Y eso nos puede ayudar a llegar al significado correcto de la palabra si nosotros hacemos un estudio de esa palabra en otras partes de la Biblia. Ahora vamos a ver algunos modismos que la Biblia lo usa mucho. Todos los idiomas tienen modismos. El español, el inglés, todos los idiomas tienen modismo, y la Biblia también, como tiene en su lenguaje, ya sea griego o hebreo, también tiene modismo. Por ejemplo, los modismos son modos de hablar o escribir que se suelen apartar en algo de las reglas de la gramática y que expresan ideas diferentes de lo que literalmente indicarían sus palabras. Por ejemplo, en español, ha perdido la cabeza. Perdió la cabeza. Usted sabe lo que significa eso, ¿no? Perdió la cabeza. Nadie se le va a ocurrir pensar que fue que a alguien la cabeza se le cortó y anda por ahí que se le perdió la cabeza. Hay que buscar la cabeza de esa persona. Eso no se te ocurre pensar, sino que uno entiende que lo que quiere decir es que en su sano juicio, que perdió la razón, no está pensando claramente, está tomado, está borracho, o está pasando por un problema que se volvió loco, ¿entiendes? Entonces, eso es un modismo, por ejemplo, eso es un modismo, y la Biblia también tiene modismos, y vamos a ver ahora algunos ejemplos de estos modismos. Por ejemplo, el uso de lo absoluto por lo relativo. Por ejemplo, en Lucas 14:26, cuando Jesús dice que cualquiera que no aborrezca a su padre, madre, hijo, no es digno de él. Aquí no se debe interpretar en sentido literal. Se trata de una forma de expresar que el amor superior que se debe a Jesucristo por encima de cualquier amor. Eso es una forma, también es un modismo. O el modismo de afiliación, de filiación, se usa cuando se dice que una persona es hija de algo o alguien, pero resulta que evidentemente no puede tomarse en sentido
el literal, por ejemplo, hijo de Abraham. No, yo soy hijo de Abraham. No es en sentido literal. Está hablando de quizás pertenece a esa generación, pero no es un hijo directo, o hijos de este siglo. Hijos de este siglo. Evidentemente, un siglo no pare a una persona. Es una forma de hablar de que eres descendiente o eres una persona que tienes la mentira o el sistema de creencia que reina en este siglo, en este momento histórico que estaba viviendo. Entonces, eso es un modismo, por ejemplo, de filiación. Modismo de tiempo. Por ejemplo, en Mateo 12:40, cuando Jesús dijo, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de las 13 y 3 noches. Los judíos veían el día y la noche como un periodo completo y una parte del mismo era equivalente a la totalidad. Miren que esto es interesante. Jesús murió un viernes en la tarde, a las 3 de la tarde, muere y resucita un domingo temprano en la mañana. ¿Cómo es que tuvo 3 días? ¿Cómo es que tuvo 3 días muerto? Si usted saca la cuenta de viernes a sábado, hay un día, y de sábado a domingo, del domingo a la tarde, no, hay 2 días. ¿Por qué se dicen 3? ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? Sí, Pastor Moreno lo explicó. Y es precisamente porque eso es un modismo de tiempo, porque los judíos entendían, asumían una parte del día, lo contaban como el día. O sea, en otras palabras, Jesús participó, estuvo muerto una parte del viernes, muerto el sábado, y bueno, el domingo, que fue cuando resucitó, pero ese proceso fue 3 días, participó de 3 días. Y lo otro, que otra forma también. Miren, pues tuvo la noche del viernes, la noche del sábado y el día domingo. ¿A qué hora? ¿No está viendo? Perdón. Que no escuché, no entendí. No, en la aplicación sí, esa que te está dando es la correcta de los 3 días. De los 3 días. Eso era. Sacando la cuenta. Estábamos sacando la cuenta. Ah, ya. Está bien. Entonces, el antropomorfismo es otro modismo. Por ejemplo, atribuye a Dios partes humanas, cuando realmente Dios no tiene partes humanas. Por ejemplo, se dicen los ojos del Señor, o la mano de Dios, o el dedo de Dios. Usted se va a encontrar partes en la Biblia donde hace alusión a partes humanas refiriéndose a Dios, cuando realmente Dios es humano. ¿Alguien sabe si Dios tiene mano? Esas son formas de lenguaje para que el lector, la persona que lee, se le familiarice más representarse ese sentimiento o esa idea que quiere transmitir el escritor. ¿Me entiende? Cuando habla las alas del Señor, las alas del Señor. Dios tiene alas. Es que la idea es lo que quiere que el lector entienda, que como una gallina cubre sus polluelos, así el Señor cubre. Pero no quiere decir que el Señor tenga alas, o no quiere decir que el Señor tenga manos, o que tenga ojos, o que tenga pies. Esos son antropomorfismos, que son figuras del lenguaje que el escritor usa para que se entienda o poder transmitir ese sentimiento que quiere hacer llegar. Ahora, las metáforas también nos las podemos encontrar con una forma de describir algo utilizando palabras de manera no literal. Todos los idiomas están llenos de metáforas y por supuesto la Biblia también. Jesús jamás se refería a sí mismo utilizando metáforas. Por ejemplo, yo soy la puerta. Evidentemente Jesús no era una puerta, sino que tiene que entender qué quiso decir Jesús con que era la puerta. Se está refiriendo a, no literal en ese caso, se está refiriendo a un significado. Es un lugar por donde entras, por donde tú pasas, por donde tú puedes llegar desde un punto A a un punto B. O yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Esas son metáforas. Ahora vamos a ver el uso del diccionario.
cómo usar el diccionario y cómo funciona el diccionario, tanto el normal como el bíblico. Como les decía ahorita, hace unos minutos, los lenguajes modernos actuales tienen muchas más palabras que los lenguajes antiguos. Tanto el griego como el griego koiné, que era el griego de ese entonces, como el antiguo hebreo. Por ejemplo, el antiguo hebreo tenía 9.000 palabras más o menos. Y cuando usted compara eso con las 100.000 palabras que tiene, por ejemplo, el inglés, hay una gran diferencia. Imagínense, del hebreo de 9.000 palabras más o menos, al griego, que ya tenía un poco más de palabras, cerca de 50.000 palabras, al inglés, que tiene como 100.000 palabras, doble, se da cuenta que había muchísimas más palabras en los idiomas originales para expresar todo lo que se quería expresar. Por eso es que se usaban muchas veces las mismas palabras. Lo que pasa es que esas palabras tenían un significado, un espectro muy amplio de significado. Entonces, existen diccionarios bíblicos que te resumen todo ese espectro de significados para que nosotros podamos entender los diferentes usos. Incluso no solamente te dan los significados, sino te dicen dónde puedes encontrar, te hacen todo un estudio de la palabra y te hacen todo un estudio de referencias cruzadas para que puedas ver el uso en qué partes de la Biblia usa así, el uso en qué partes de la Biblia se usa de esta otra forma con este otro significado. Ahora, vamos a cómo los diccionarios, si usted va a buscar una palabra en un diccionario, en los diccionarios muchas veces te presentan el significado de estas 4 formas. Por ejemplo, si usted va a ver lo que significa la palabra mundo y lo busca en un diccionario, el diccionario te va a decir, muchas veces te va a proporcionar un término sinónimo y te va a decir, bajo la palabra mundo nos pueden dar el término tierra, pero otras veces también te pueden decir la palabra en una frase como explicación. Bueno, el mundo puede definirse como el planeta en el que vivimos. Una tercera forma de darte significado te lo pueden enumerar de diferentes maneras cómo la palabra puede usarse. Bajo la palabra mundo se puede leer planeta Tierra, todas las zonas de la Tierra, todo lo que existe, una parte de la vida humana. Ay, tú eres mi mundo, por ejemplo. El mundo hispánico del antiguo mundo, toda la vida de una persona, su mundo, como les decía. Pero también pueden citarte ejemplos de cómo la palabra es usada en varios contextos. Y ahí te pueden poner una oración. Ella estaba tratando de hacer lo mejor para salvar el mundo. Ahora, buscamos la palabra cosmos en un diccionario griego del Nuevo Testamento, que es la palabra que se usa, significa mundo. Es la palabra en griego para mundo. Vamos a encontrar que esta palabra cosmos tiene varios significados. Y esto es como un ejercicio práctico de esta parte de buscar significados de palabras. Por ejemplo, cosmos significa el universo creado, la tierra, los cielos, la tierra opuesta al cielo, el número de personas, la humanidad, la existencia humana, vida en el mundo, adorno, como joyas, buena ropa, maquillaje, sistema social humano, como gobiernos o ejércitos. Ahora miren qué interesante, vamos a ver ahora en estos versículos cómo la palabra cosmos es usada en todos estos lugares. Primer versículo, porque tanto amó al cosmos que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿cuáles de los significados ustedes creen que sea el más correcto? Micrófono. El mundo de personas. No sé, pienso yo. Entre las que dice allí, ¿no? Que tiene varios significados.
Humanidad. Humanidad. Porque tanto amó Dios a la humanidad, porque en el griego lo que dice es cosmos, lo que ahora hay que ver qué significado es de esa palabra, cuál es el significado que más acierta en esa traducción, porque tanto amó Dios al cosmos, La humanidad. que Dios dijo primogénito. ¿Eh? El mundo de personas, la humanidad, pudiera ser el hombre, puede ser un universo creado, porque realmente la intención de Dios es restaurar toda la creación. No solamente a decir que en esta puede estarse refiriendo al universo creado, a su creación, y por supuesto el hombre como centro de la creación que ha sido. Pero a usted no se le va a ocurrir quizás poner tanto amó Dios a la vida en el mundo, a los adornos, al sistema social humano. Sin embargo, es un significado directo de la palabra cosmos. Usted va a entender que en el contexto en el que está ese versículo, se está refiriendo a los hombres, a la humanidad en sí. Se lee un poquito más adelante, se va diciendo, y la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tinieblas. Se está refiriendo a los hombres como parte de la creación también. Entonces, ese contexto inmediato te ayuda a determinar cuál es el significado más apropiado de esa palabra para ese texto. Por ejemplo, segundo versículo, no amen al cosmos ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al cosmos, no tiene el amor del Padre. Ese es Juan 2:15. La palabra en griego es cosmos y la traducción que tenemos por Reina Valera, ¿cuál es? Recuerden que la Reina Valera tiene una traducción literal, lo más fiel desde el punto de vista literal, pues lo tiene una traducción directa, mundo. Te usa la palabra mundo, no ames al mundo. Entonces uno puede llegar a ese conflicto y decir, bueno, pero si Dios es mundo, ¿por qué yo no puedo amar el mundo? ¿Acaso no debo yo amar todas las cosas que Dios ama? Póngase a pensar. No entramos quizás un poco en conflicto. Por fin, ¿se ama el mundo o no se debe amar el mundo? En ese contexto significa el sistema de valores. Muy bien, Roy, 5 para ti. En ese contexto significa el sistema de valores o la vida en el mundo, todo el sistema social humano, todo ese sistema social humano mundano, que no se rige por los principios de Dios. Entonces, no amen al cosmos, no amen esa vida humana y carnal o ese sistema social humano. Es lo que significa en ese texto. Tercer texto, que la belleza de ustedes no venga del cosmos externo, le está diciendo Pedro a las mujeres. Ese cosmos, que es mundo externo, ¿qué significa? Los adornos, joyas, buena ropa, maquillaje. Cuarto texto, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el cosmos existiera. ¿Qué significado tiene ese cosmos ahí? El universo creado. Tierra. Antes que la tierra, los cielos, el universo creado. El universo. Exactamente. El universo creado, o bueno, las tierras y los cielos, pero bueno, el universo creado engloba mejor la frase. Usted se va a dar cuenta que muchas veces una palabra tiene dos significados que pudieran servir y no se contradicen, que encajan bastante bien, y por eso es que una traducción a veces se la va a encontrar con una palabra y otra se la va a encontrar con otra, porque ambas palabras bien pudieran expresar el significado de forma correcta. ¿Entienden? Esto.
los que disfrutan de las cosas de este cosmos como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo o este cosmos en su forma está por desaparecer. ¿A qué se refiere ese cosmos? Este mundo. La vida en el mundo. Ajá, el mundo. No sé. Puede ser, es lo que les decía. Nos vamos a encontrar pasajes donde pudiéramos ver o algunos de los significados bien pueden encajar. Ahí se está refiriendo a la vida del mundo, a los que disfrutan de las cosas de este cosmos, a este sistema de valores, a las cosas más mundanas, más naturales, que no son espirituales. Materiales. Exactamente, cosas materiales. Dice que nada trajimos a este cosmos y nada podemos llevarnos. Nada nos llevamos. Así es. Nada trajimos ¿a qué? A esta tierra. Es el significado más lógico, ¿no? Nada hemos traído a esta tierra y nada podemos llevar. Entonces, esto es un ejercicio práctico para que vean cómo en el griego solamente existe esa palabra, cosmos. Y los escritores bíblicos tenían que con esa palabra expresar todas esas ideas, y como pueden ver, cuánta diferencia de ideas y de significados están tratando de expresar, y solamente tienen una sola palabra. Nosotros en el español ahora tenemos muchas más palabras para expresar esa diversidad, pero ellos con una sola palabra tenían que expresar muchas veces diferentes situaciones. Y ese problema nos los encontramos cuando nos los traducen, la Biblia nos llega a la traducción y gancha mundo en todos esos versículos. Imagínense usted cuando lee la Reina Valera, usted va a leer mundo en todos esos versículos. Entonces puede llegar un conflicto como pero mundo aquí, mundo allá, y se está refiriendo a diferentes significados de mundo. Es la misma palabra, pero tiene diferentes significados de mundo. Entonces usted tiene que tener capacidad como para saber que ese mundo es diferente en cada uno de esos textos. No se refiere al mismo mundo. Fíjense, ahora me viene a la mente otro texto que no está ahí, que el que dice de Juan, que dice que cualquiera que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Lo han visto? No, ¿les ha dado conflicto ese texto en algún momento? Yaira, el micrófono. ¿Vas a decir algo, Yaira? Pero sí vas a compartir algo, que me pareció verte hablar, pero tenías el micrófono apagado. Sí, no, es que se me estaba descargando el celular. Ya estamos terminando. Voy a buscar el cargador. Ok. Ese texto que les acabo de comentar, a mí en mi juventud me fue difícil, porque yo como que me inclinaba más bien a separarme de las personas, del mundo, y tenía como que ese sentimiento encontrado de que yo no podía tener ninguna amistad con una persona del mundo, porque yo decía, bueno, yo no quiero ser enemigo de Dios y no puedo ser amigo de nadie en el mundo. Pero es que realmente cuando tú entiendes este espectro de significados de la palabra mundo, tú estás dando cuenta que realmente se está hablando de un sistema de valores. Quien quiera que ame ese sistema de valores mundano en contra de Dios, evidentemente no puede ser amigo de Dios. Pero tú no puedes si quieras ser cristiano si no tienes una relación de amor hacia personas de este mundo. ¿Me siguen? Sí. Entonces no quiere decir que tú no vayas a
a tener una relación con las personas de este mundo, sino que tú no puedes caer en ese sistema de valores y amar lo mismo que ellos aman, sino que tú tienes que guiarles hacia la luz, guiarles a los valores del reino, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces, esto es un ejercicio práctico de cómo podemos buscar significados de palabras en diccionarios bíblicos y ver su diferente uso en diferentes partes de la Biblia. Muchos diccionarios bíblicos como el Vine, quizás algunos de ustedes tengan en su biblioteca, tengan esos diccionarios. Está el Vine del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Hacen estudios completos de palabras y ponen ejemplos en diferentes partes de la Biblia cómo se usan con diferentes tipos de significados. Entonces, espero que este ejemplo les haya ayudado de alguna forma práctica.